De vacaciones con la familia de mi nuera, escuché decir viejo inútil. No imaginaron quién había pagado todo, entonces decidí hacer algo que jamás imaginaron, y cambiaría sus vidas para siempre. El sonido era una constante, un latido rítmico que envolvía la casa. El golpe suave, a veces furioso, a veces un susurro, de las olas del Mediterráneo contra los acantilados. Un sonido que durante toda la semana había sido la banda sonora de una felicidad que yo, Arturo, de 78 años, creía genuina. Ahora, ese mismo sonido se sentía distinto. Ya no era relajante, era el redoble de un tambor que anunciaba el fin de la máscara, el compás que acompañaba el lento y doloroso desmoronamiento de una ilusión. Eran las 4 de la tarde de un jueves abrasador de agosto. El aire, pesado y salino, entraba a raudales por las enormes ventanas abiertas de la villa. Desde mi sillón de mimbre, en un rincón semioculto de la terraza sombreada, tenía la vista panorámica perfecta. La piscina infinita, de un azul turquesa que parecía pintado, se fundía en el horizonte con el mar. El sol jugaba con los reflejos del agua, creando destellos cegadores que danzaban sobre la pared encalada de la casa. La casa. Villa Las Gaviotas. Un nombre pretencioso para una realidad aún más ostentosa. 3 plantas, líneas modernas y puras, con enormes ventanales que parecían querer devorar el paisaje. Todo era blanco, beige y madera clara. Un decorado de revista de lujo que yo había pagado. En su totalidad. Cada baldosa, cada gota de cloro en la piscina, cada botella de vino de la bien surtida bodega, cada bocado de la exquisita comida que habíamos disfrutado. Lo había pagado todo. Lo hice por Laura, mi nuera, por ella y por mi hijo Javier, aunque a él siempre le costó aceptar mi ayuda. Papá, es demasiado, me dijo cuando le mostré la transferencia bancaria, confirmando el pago del alquiler para estas 2 semanas. Queremos unas vacaciones normales, no esto. Pero Laura, con su sonrisa amplia y sus ojos brillantes, me abrazó y me dijo: Arturo, eres un sol. Será increíble, imagínate a los niños. Y me lo imaginé. Me imaginé a mis 2 nietos, Lucas de 8 años y Martina de 5, correteando por esa casa de ensueño, felices. Me imaginé las comidas todos juntos, las risas, los paseos por la playa al atardecer. Me imaginé formando parte, de verdad, de esa familia que se me había ido haciendo ajena con los años, desde que Elisa, mi mujer, mi amor, mi todo, se fue hace 5 años, dejándome un silencio en el alma que aún no he logrado llenar. Por eso lo hice, por romper ese silencio, por comprar, literalmente, un pedacito de su felicidad y poder sumergirme en ella aunque fuera por unos días, por sentirme útil, necesario, el abuelo proveedor. El abuelo generoso. Y durante 6 días, funcionó. O yo, en mi candidez, creí que funcionaba. Las mañanas eran de playa, yo me sentaba bajo la sombrilla, observando. Javier y Laura jugaban con los niños en la orilla. Las risas de Martina, agudas como campanillas, se mezclaban con los gritos excitados de Lucas. Yo sonreía, grabando cada instante en la memoria, como si cada uno fuera un frágil tesoro. Javier a veces se acercaba, se tumbaba a mi lado en la toalla y decía: «¿Estás bien, papá? ¿No te aburres?». Y yo, con un nudo de emoción en la garganta, respondía: «Estoy perfecto, hijo, perfecto». Las tardes eran así, como esta. Silencio y calor. Los niños, agotados, dormían la siesta en sus habitaciones del piso de arriba, con el aire acondicionado creando una burbuja de frescor. Javier se había ido al pueblo cercano a comprar tabaco y el periódico. Laura y su madre Clara estaban en la cocina, preparando una ensalada para la cena. Yo me había refugiado en la terraza, en mi sillón, con un libro sobre mi regazo que no lograba leer. Prefería observar, observar y escuchar. El run de sus voces llegaba hasta mí, amortiguado, un murmullo femenino que se mezclaba con el choque de platos y cubiertos. Clara, la suegra de mi hijo. Una mujer de mi edad, pero que se empeñaba en fingir 10 menos. Siempre impecable, incluso a las 4 de la tarde en una casa de playa. Llevaba un vestido vaporoso, de color lila, y sus sandalias tenían una pequeña cuña. Su pelo, teñido de un rubio ceniza poco convincente,
Estaba perfectamente recogido. Era amable conmigo, pero con una amabilidad de protocolo, distante, como si mi presencia fuera un trámite necesario para disfrutar de las vacaciones, que sin saberlo ella, yo financiaba. Laura se lo había atribuido todo a Javier. Javi ha tenido un bonus espectacular. Había anunciado, y yo, cobarde, no desmentí la mentira piadosa que mi nuera había urdido para no herir el orgullo de su madre, que siempre había mirado a Javier con cierto desdén por no ganar tanto como ella consideraba que su hija merecía. El murmullo desde la cocina se intensificó. Dejé de oír el choque de platos, solo sus voces. No distinguía las palabras, pero el tono era de confidencia, de esas conversaciones íntimas que se tienen cuando se cree que nadie escucha. Me acomodé en el sillón, cerrando los ojos un instante, dejando que la brisa me acariciara la cara. Respiré hondo, sintiendo el olor a sal y a jazmín que trepaba por las paredes. Por un momento, todo era paz. Y entonces, el tono de Clara cambió. Se hizo más agudo, cargado de una exasperación que traspasó el cristal de la ventana abierta de la cocina, y llegó a mis oídos con una claridad brutal. Es que no sé cómo aguantas, Laura. De verdad, él en la playa, quieto, él en la casa, siempre leyendo o mirando al mar. Es como un mueble más. Y encima, con esa tos persistente que da pena. Mi cuerpo se tensó. La tos, la maldita tos de las mañanas, un regalo de mis años fumando, que intento sofocar con pañuelos para no molestar. Aguzé el oído, cada músculo en alerta, mi respiración se contuvo. La voz de Laura respondió, más baja, intentando apaciguar. No pude oírla bien, pero Clara no cedió. No, hija, no. Es un lastre, y Javier pendiente de él constantemente. Sí, estás bien, papá. ¿Necesitas algo, papá? Ser. La imitación fue cruel, caricaturesca. Se pasa el día pendiente del viejo inútil en lugar de estar con vosotros, con sus hijos. Es agotador, un estorbo. Viejo inútil. Las dos palabras cayeron sobre mí no como un golpe, sino como un líquido gélido que se vertió lentamente por mi nuca, recorrió mi espalda y se instaló en el fondo de mi estómago, solidificándose en una losa de hielo. El mundo exterior, el sonido de las olas, el canto de las gaviotas, el susurro del viento, se apagó de repente, sumergido en un zumbido sordo y agudo que llenó mis oídos. Viejo inútil. Mis manos, que descansaban sobre el libro, se crisparon involuntariamente. Las articulaciones, doloridas y nudosas, se pusieron blancas de la fuerza con que me aferré a las páginas. Noté cada latido de mi corazón, que de lento y pausado que era, se aceleró de golpe, martilleándome el pecho con una violencia que me dejó sin aliento. Un sudor frío, ajeno al calor ambiental, perló mi frente. Un estorbo, un lastre. Miré a mi alrededor, mis ojos nublados por una película de humedad no derramada. La piscina que yo pagué, la terraza que yo pagué, el vaso de limonada medio lleno en la mesa de teca, hecha con limones del árbol que yo pagué, la hamaca donde Lucas se mecía por las tardes, que yo pagué. Todo era mío, y yo era un estorbo en ello. La conversación continuó en la cocina, ajena al terremoto que habían provocado. Clara siguió hablando, ahora con un tono más de lástima. Y pobrecillo, sí, claro, está solo desde que se le murió la mujer, pero no puede pretender que vuestra vida gire alrededor de él. Javier tiene su propia familia. Debería estar en una residencia, con gente de su edad, donde le cuiden. Una residencia. El final del camino, el depósito donde se guarda a los viejos inútiles para que no estorben. Una oleada de calor me subió por el cuello, quemándome las orejas. La rabia, primero lenta, luego feroz, comenzó a derretir el hielo de mi estómago. No era una rabia explosiva, sino una cosa oscura, densa y amarga, que se enrollaba en mis entrañas. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía esa mujer, en mi casa, con la comida que yo pagaba en su plato, a decir eso? ¿Y Laura? ¿Qué decía Laura? Me forcé a escuchar, a aguzar el oído por encima del rugido de sangre en mis sienes. La voz de mi nuera, por fin, se elevó lo suficiente. Sonaba incómoda, intentando ser conciliadora. Mamá, por favor, baja la voz. No es para tanto. Arturo es un encanto, y los niños le adoran. Un leve destello de esperanza, minúsculo, se encendió en mí.
Laura. Ella me defendía. Pero Clara fue implacable. Los niños adoran a cualquiera que les lleve chuches. Eso no quita que sea una carga. Mira, hija, sé que duele oírlo, pero es la verdad. Javier no te lo dirá nunca, porque lo quiere, pero yo te lo digo por tu bien. Ese viejo os está robando tiempo, energía y dinero, seguro, con lo que costará mantenerlo. Ahí estaba, el meollo de todo, el dinero, siempre el dinero. Para Clara, el valor de una persona se medía por su cuenta corriente y su utilidad inmediata, y yo, a sus ojos, había dejado de tener ambas. El dolor era ahora físico, un puño invisible me atenazaba el esternón, apretando con fuerza. Respiré hondo, pero el aire no llegaba a mis pulmones. Me quedé con la respiración suspendida, mirando el mar que se extendía, infinito e indiferente, frente a mí. Me sentí pequeño, minúsculo, tan insignificante como un grano de arena en esa playa inmensa. Viejo inútil. Las palabras resonaban en mi cabeza, una y otra vez, como un eco maldito que se superponía al sonido de las olas. Cerré los ojos y vi la cara de Elisa, su sonrisa tranquila, sus ojos llenos de una bondad que Clara jamás conocería. Aguanta, Arturo, parecía susurrarme el viento. Aguanta por nosotros. Pero nosotros ya no existía, solo existía yo. Solo, ridículo y patético, en un sillón de mimbre, escuchando cómo diseccionaban mi vida y mi valor con la frialdad con que se comenta el tiempo. Oí pasos, rápidos, ligeros. Me sequé los ojos con el dorso de la mano con un movimiento brusco, e hice como leía mi libro. Laura salió a la terraza, con una sonrisa tensa pintada en el rostro. Llevaba un delantal sobre su vestido de playa. Sus ojos, sin embargo, no sonreían. Parecían inquietos, avergonzados. «Arturo, ¿necesitas algo? ¿Más limonada?», preguntó. Su voz un tono más alta de lo normal, forzando la naturalidad. Negué con la cabeza, incapaz de confiar en mi voz. Temía que si abría la boca, solo saliera un quejido, un sonido animal de dolor. «Vale, pues si quieres te pongo la tele dentro, ¿eh? O no sé». Se quedó parada, jugueteando con el borde del delantal. Sabía que había oído algo, o al menos, lo intuía. La complicidad con su madre la hacía sentirse culpable, pero no lo suficiente como para enfrentarse a ella, no lo suficiente como para decir la verdad. Al final, como no dije nada, dio media vuelta, y volvió a la cocina. La puerta se cerró tras ella. Ya no oiría más, el espectáculo había terminado. El viejo inútil había sido convenientemente ignorado de nuevo. Y entonces, algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido, sino un clic seco y definitivo, como el cerrojo de una puerta que se cierra para siempre. La rabia, la humillación, la pena, se comprimieron en una bola compacta y fría, de una lucidez aterradora. Ya no sentía dolor, solo una calma glacial, vacía, terrible. No imaginaron quién había pagado todo, entonces decidí. La palabra se formó en mi mente con una claridad absoluta. Ya no era un anciano confuso y herido, era Arturo Montenegro, el hombre que había construido un imperio desde la nada, el que había luchado contra crisis, contra competidores despiadados, el que había criado a un hijo solo tras quedarse viudo, el hombre que nunca, se había dejado pisotear. Ellas no lo sabían. Para ellas, yo era solo eso, un viejo. No veían al lobo que había detrás de los ojos apagados, al estratega que había detrás de la fachada de abuelo bonachón. Habían subestimado al enemigo por pensar que ya estaba derrotado. Me levanté del sillón. Mis piernas, al principio temblaron, pero se afirmaron rápidamente. Caminé con una determinación que no había sentido en años hacia las largas puertas correderas de cristal que daban al salón. Mi reflejo me devolvió la imagen de un hombre alto, aún enjuto, con el pelo blanco impecablemente peinado, la camisa de lino beige planchada, los pantalones caqui, un viejo elegante, un viejo inútil. Entré en la casa. El contraste del calor de la terraza con el fresco del aire acondicionado me erizó la piel. El salón era amplio, de techos altos, amueblado con un gusto minimalista que yo había aprobado y pagado. Todo era luz y espacio, y silencio, solo el leve zumbido del frigorífico en la cocina. Caminé despacio, mis pasos silenciosos sobre la gruesa alfombra de yute.
Me dirigí no a la cocina, sino al pequeño estudio que había junto al recibidor. Una habitación pequeña, con un escritorio, una estantería y una caja fuerte empotrada en la pared, discreta, pintada del mismo color blanco que la pared. Desde la cocina, llegaban sus voces de nuevo. Ahora hablaban de otra cosa, de la ensalada, del aderezo, de lo caro que estaba el aguacate en el pueblo. La vida seguía, trivial y superficial, para ellas. Abrí la caja fuerte. La combinación era la fecha de nacimiento de Javier. Dentro, documentos, el pasaporte de repuesto, algo de efectivo, y una carpeta gruesa, de cuero marrón. La saqué. Pesaba en mis manos. Contenía toda la verdad que ellas ignoraban. La sostuve contra mi pecho un momento, sintiendo el peso de lo que iba a hacer. Luego, salí del estudio y me dirigí hacia la cocina. Me detuve en el umbral. Ellas estaban de espaldas a mí. Clara cortando tomates con precisión quirúrgica, Laura removiendo un bol con el aderezo. La escena era doméstica, cálida, un cuadro de armonía familiar. Iba a destrozarlo, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ni un ápice de remordimiento. Clara, dije. Mi voz sonó extraña en el silencio de la cocina. No era la voz temblorosa del abuelo. Era una voz grave, firme, la voz que usaba en las juntas directivas cuando iba a despedir a alguien. Las dos mujeres se dieron la vuelta al unísono. Laura dejó caer la cuchara de madera en el bol con un golpe sordo. Clara sostenía el cuchillo en el aire, congelada. Sus expresiones eran un estudio de la sorpresa. Clara recuperó antes la compostura, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Arturo, cariño, ¿pasaba algo? ¿Te encuentras bien? Te has puesto pálido. Ignoré su falsa preocupación. Avancé un paso dentro de la cocina. El suelo de baldosa hidráulica estaba frío bajo mis pies descalzos. He oído tu conversación, dije, manteniendo la voz deliberadamente calmada, plana. No había acusación en ella, solo un hecho. El rostro de Clara se crispó. Una gota de sudor asomó en su sien. Despaite del aire acondicionado. Laura palideció aún más, si cabía. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué conversación, Arturo? Tartamudeó Laura. No estábamos. He oído, repetí, cortándola. Cada palabra. Desde la terraza. El sonido viaja de forma peculiar en esta casa. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Miré fijamente a Clara. Me has llamado viejo inútil. Has dicho que soy un lastre, un estorbo, que debería estar en una residencia, que le robo tiempo y dinero a tu hija y a mi hijo. Clara abrió la boca, luego la cerró. El cuchillo, todavía en su mano, bajó lentamente. Sus labios finos se apretaron en una línea dura. La máscara de amabilidad se desvaneció, dejando al descubierto el desprecio, que siempre había estado ahí. Bueno, Arturo dijo, y su tono era ahora frío, cortante. Si has oído, has oído. No voy a disculparme por decir la verdad. Todos lo pensamos, solo que yo tengo la valentía de decirlo en voz alta. Javier está agotado de cuidarte. Laura se merece una vida, no estar pendiente de su suegro. Mamá, por favor, gimió Laura, llevándose las manos a la cara. Cállate. No, hija, ya está bien de fingir. Él mismo lo ha querido. Clara me miró con desafío. Es duro, lo sé, pero es la realidad. A su edad hay que saber hacerse a un lado. La miré, a esta mujer que se creía tan inteligente, tan dueña de la situación, y por primera vez, esbocé una sonrisa, no una sonrisa amable, sino una sonrisa lenta, fría, que no llegó a mis ojos, y que hizo que Clara retrocediera un paso, desconcertada. La realidad, repetí yo suavemente. Tú no conoces la realidad, Clara. Levanté la carpeta que sostenía contra mi pecho, y la dejé caer sobre la encimera de mármol blanco, con un golpe seco que resonó como un disparo en la habitación silenciosa. El ruido hizo que ambas se estremecieran. ¿Qué es eso?, preguntó Clara con desdén, aunque una sombra de duda asomó en sus ojos. La realidad, respondí. Abre la carpeta, Clara. La realidad. Laura, con movimientos torpes, como si estuviera en un sueño, se acercó a la encimera. Sus dedos temblorosos desataron la cinta que cerraba la carpeta. Clara se mantuvo firme, con los brazos cruzados, pero su mirada estaba clavada en los documentos que Laura empezaba a sacar.
Es el contrato de alquiler de la villa, murmuró Laura, leyendo la primera página. Sus ojos se abrieron como platos, firmado por ti, Arturo. El pago, la fianza, todo a tu nombre. Clara no dijo nada. Su rostro comenzó a perder color. Laura siguió pasando páginas. Su respiración se volvió entrecortada. Y la factura del coche de alquiler, a tu nombre. La compra del supermercado de la semana pasada, la tarjeta corporativa, es tuya. La excursión en barco, el pago anticipado. Arturo, ¿qué? Sigue, le ordené. Mi voz suave como la seda, pero cortante como una navaja. Ella obedeció, hipnotizada. Sacó más papeles, facturas, transferencias bancarias, recibos. Su mano se detuvo en uno en particular, un extracto bancario. Lo sostuvo, sus ojos recorrieron las cifras, la descripción de la transacción. El color abandonó por completo su rostro. Una mano voló hacia su boca. No, susurró. Oh, Dios mío, no. ¿Qué? ¿Qué es? Bufó Clara, incapaz de contenerse por más tiempo. Arrebató el papel de las manos de su hija. Yo me limité a observar cómo los ojos de Clara, esos ojos llenos de superioridad, recorrían la línea de la transacción, cómo se ensanchaban, cómo la incredulidad se pintaba en ellos, seguida de un horror creciente absoluto. Su mandíbula cayó. El papel comenzó a temblar en sus manos. No puede ser, jadeó, y por primera vez, su voz sonó quebrada, pequeña. Ese es un error. No es un error, dije yo con calma. Hace 6 meses. La entrada. Para el local de tu nueva boutique en Salamanca, la que tanto te enorgullece. La que, según decías, había sido una inversión tan rentable gracias a tu astucia. Hice una pausa, dejando que cada palabra clavara su aguija. 180.000 euros, Clara, pagados en un solo plazo, de mi cuenta, a la tuya. El silencio que siguió fue total, aplastante. Solo se oía el zumbido del frigorífico y el lejano rumor del mar. Clara seguía mirando el papel, una y otra vez, como si las cifras pudieran cambiar por arte de magia. Laura se apoyó contra la encimera, como si las piernas le flaquearan. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Tú, logró balbucear Clara, alzando por fin la mirada hacia mí. Sus ojos ya no mostraban desprecio, sino puro terror. Tú pagaste. ¿Por qué hiciste eso? Por Javier, respondí, sin apartar la mirada de ella. Por Laura, porque mi hijo me pidió ayuda. Me contó que estabas en apuros, que habías invertido mal tus ahorros, que tenías deudas hasta el cuello, y que la boutique era tu último cartucho, tu sueño. Javier no podía ayudarte, no con esa cantidad. Él, respiré hondo. Él me pidió que no dijera nada, que te lo diera como un préstamo anónimo, a través de un testaferro, para no herir tu orgullo. Un orgullo que, por lo que veo, es tan grande como tu ingratitud. Clara dejó escapar un gemido. El papel cayó de sus manos y flotó hasta el suelo. Se tambaleó, agarrándose al borde de la encimera para no caer. Su respiración era un jadeo superficial. Ya no era la mujer impecable y segura de sí misma. Era una mujer derrotada, desenmascarada, grotesca. Dios mío, gimió Laura, cubriéndose el rostro con las manos. Javi. Él lo sabía. Y yo no. Tú no sabías nada, confirmé. Nadie lo sabía, excepto Javier y yo. Y el gestor. Era un secreto, un regalo. O eso creía yo. Me acerqué un paso más. Ahora estaba a escasos centímetros de Clara. Podía ver cada poro de su piel apergaminada, cada hebra de rímel que se había corrido con el sudor de su pánico. El olor de su perfume caro me resultó de repente nauseabundo. Así que Clara, dije, y mi voz, por primera vez, mostró el filo de mi rabia, un filo de acero. Dime otra vez, ¿quién es el viejo inútil? ¿Quién es el lastre? ¿Quién le roba el dinero a esta familia? Ella no pudo responder, solo emitió un sonido gutural, ahogado, y apartó la mirada, clavándola en el suelo, en el papel que yacía a sus pies como una acusación muda. La tensión en la cocina era tan espesa que se podía cortar con el cuchillo que aún reposaba sobre la tabla de cortar. Laura lloraba en silencio, destrozada entre la lealtad a su madre y la vergüenza monumental. Clara estaba al borde del colapso, hundida en la más absoluta de las humillaciones. Y entonces, oímos el ruido.
El chirrido de los neumáticos sobre el grabón de la entrada. La portezuela de un coche cerrándose de un golpe. Javier había vuelto. Los ojos de Clara se encontraron con los míos por un instante. En los suyos solo había pánico, una súplica muda. Laura se irguió, aterrada. «Papá, por favor», suplicó Laura, su voz un hilo de voz. «No se lo digas, no le digas nada a Javi, por favor». La puerta principal se abrió. Oímos sus pasos en el recibidor. «Hola, ya estoy aquí», cantó su voz, alegre, despreocupada, ignorante por completo del tsunami emocional que había en la cocina. «He traído helados». Se acercaba. Sus pasos resonaban en el pasillo. Miré a Laura, a sus ojos suplicantes. Miré a Clara, a su cara demudada, a su orgullo hecho añicos. Miré la carpeta sobre la encimera, llena de pruebas de mi generosidad y su mezquindad. Y supe, en ese instante, que el silencio había terminado, que la mentira se había acabado. Javier apareció en el marco de la puerta de la cocina, con una sonrisa amplia y una bolsa de plástico en la mano. Su sonrisa se congeló al instante al captar la escena, a su mujer llorando, a su suegra al borde del desmayo, a mí, de pie, con una expresión que no había visto en mi rostro en décadas. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, la voz llena de una confusión genuina y alarmada. «¿Estáis todos bien? ¿Ha pasado algo?». Todos guardamos silencio. El aire estaba cargado con el peso de la verdad a punto de estallar. Javier miró a Laura, que negó con la cabeza, incapaz de hablar. Miró a Clara, que parecía querer fundirse con la pared. Finalmente su mirada se posó en mí, buscando una explicación, un consuelo, la serenidad de siempre en los ojos de su padre. Yo sostuve su mirada. Respiré hondo, sintiendo el sabor amargo de la decepción y la dulzura venenosa de la venganza en mi lengua. Y entonces, con una calma que resonó como un trueno en la habitación silenciosa, le dije: «Sí, hijo, ha pasado algo. Siéntate. Tenemos que hablar». El silencio que siguió a mis palabras fue más elocuente que cualquier grito. El alegre «he traído helados» de Javier aún parecía flotar en el aire envenenado de la cocina, un eco grotesco de una normalidad que se había hecho añicos para siempre. Javier no se sentó. Se quedó petrificado en el umbral, la bolsa de plástico con los helados colgando inertemente de su mano. Su sonrisa, tan genuina y despreocupada un instante antes, se desvaneció, dejando un rictus de confusión y una creciente alarma. Sus ojos, los mismos ojos castaños y bondadosos de su madre, saltaron de Laura, que seguía llorando en silencio con la mirada perdida, a Clara, que parecía haberse encogido, empequeñecida y gris contra la encimera de mármol, y finalmente se clavaron en mí. «Papá», su voz era apenas un susurro ronco. «¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Te has puesto enfermo?». La preocupación en su tono, auténtica y inmediata, dirigida hacia mí, el viejo inútil, hizo que un nuevo escalofrío de dolor y rabia me recorriera. Incluso ahora, su primer instinto era protegerme. Y ellas habían querido robarme eso. Habían querido convertir esa nobleza en una carga. «No estoy enfermo, Javier», respondí, y mi voz sonó extrañamente serena, como la calma que precede a una tormenta devastadora. «Estoy, simplemente, harto». Clara emitió un sonido ahogado, un quejido animal. Laura se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. Javier frunció el ceño, su confusión de penín. «¿Harto? ¿Harto de qué?». Su mirada recorrió la cocina again, buscando pistas, deteniéndose en la carpeta abierta sobre la encimera, en los papeles esparcidos. «¿Qué es todo eso? ¿Ha pasado algo con el banco? ¿Con la casa?». «Sí», asentí lentamente. «Ha pasado algo con la casa. Con la casa, con el coche, con las vacaciones, con todo». Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Miré fijamente a Clara, desafiándola a hablar, a negarlo. «Tu suegra y tu mujer estaban teniendo una conversación muy interesante mientras tú no estabas. Sobre mí». Javier parpadeó. «¿Sobre ti?». «Sí, sobre el viejo inútil. Sobre el lastre que soy para vosotros. Sobre lo agotador que es para ti tener que cuidar de mí. Sobre lo mucho que merece Laura una vida sin un suegro estorbando». Cada palabra era un cuchillo que yo blandía, y veía cómo se clavaba no solo en ellas, sino en mi propio hijo,
cuyo rostro se iba descomponiendo lentamente, palideciendo, mientras el horror se apoderaba de sus facciones. Incluso se sugirió, con mucha amabilidad por supuesto, que mi sitio debería ser una residencia. «No», gritó Laura, por fin encontrando la voz, que era un chillido desgarrado. «No fue así, Javi, por favor no lo escuches, está sacando todo de contexto». «¿Contexto?», repliqué, sin apartar la mirada de Javier. «¿Qué contexto necesita la palabra estorbo, Laura? O este viejo inútil?» Las oí claramente, desde la terraza. No hay contexto que edulcore el desprecio. Javier dejó caer la bolsa de helados al suelo. El ruido de los botes de plástico chocando contra la baldosa fue absurdamente fuerte. Dio un paso vacilante hacia su mujer. «Laura», dijo, y su voz estaba cargada de una incredulidad dolorosa. «Dime que no es verdad, dime que no has dicho eso». Laura no pudo sostenerle la mirada. Rompió a llorar con descontrol, sacudiendo la cabeza, pero no en negación, sino en pura angustia. Era una confirmación tan elocuente como cualquier palabra. La expresión de Javier se transformó. La confusión se convirtió en una decepción tan profunda que pareció fisiquil y doblarle los hombros. Luego lentamente, giró la cabeza hacia su suegra. Su mirada se endureció. «¿Y tú, Clara?», la dijo, y su tono era frío, un tono que nunca le había oído usar. «Déjame adivinar, fuiste tú». Ella no podría», señaló a Laura con un movimiento de cabeza. «Ella lo quiere. Fuiste tú». Clara, acorralada, intentó recuperar un ápice de su fachada. Se irguió, aunque temblaba como una hoja. «Javier, cariño, esto es un malentendido, una conversación privada, sacada de quicio. Tu padre está sensible, se lo ha tomado todo a la personal». «Cállate», rugió Javier, y el estallido fue tan violento e inesperado que hasta yo me estremecí. «No digas ni una palabra más, no insultes a mi padre llamándole sensible. Respóndeme, ¿le llamaste viejo inútil, sí o no?» El grito de Javier resonó en la cocina, ahogando incluso el zumbido del frigorífico. Clara se encogió, derrotada. Asintió, casi imperceptiblemente, desviando la mirada hacia el suelo. Javier cerró los ojos un instante, como si recibiera un golpe físico. Cuando los abrió, había en ellos una furia contenida, pero también un dolor desgarrador. «Dios mío», murmuró. «En su casa, después de todo lo que ha hecho por…» Se interrumpió, tragando saliva. Su mirada cayó sobre la carpeta abierta. Se acercó a la encimera y cogió el primer papel que vio, el contrato de alquiler de la villa. Lo escaneó rápidamente. Su rostro era un mármol pálido. «¿Y esto? ¿Qué es esto?» «La realidad, hijo», dije yo, suavemente. «La realidad que ellas disfrutaban mientras me despreciaban. Enséñaselo». Javier cogió el siguiente documento, la factura del coche. Luego otro, el extracto de la compra. Pasó páginas y páginas, cada una de ellas una prueba irrefutable de mi autoría en aquel paraíso de lujo. Su respiración se volvió cada vez más entrecortada. Finalmente, sus dedos encontraron el papel que lo cambiaría todo. El extracto con la transferencia de 180.000 euros. Lo leyó, una vez, dos veces, sus labios moviéndose en silencio, repitiendo las cifras, el nombre del destinatario, Clara Mendoza Suárez. Su mano comenzó a temblar. Alzó la mirada hacia mí, y por primera vez desde que empezó todo, vi algo más que dolor en sus ojos, vergüenza, una vergüenza abismal. «Papá», logró articular, su voz quebrada. Tú pagaste esto. El local, la boutique. ¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque tú me lo pediste, Javier», respondí, con un cansancio repentino que me embargó. «¿Recuerdas? Viniste a mi casa, hace 6 meses. Estabas destrozado. Me contaste que Clara estaba al borde de la ruina, que había hecho inversiones disparatadas, que tenía deudas por todas partes, que la boutique era su última esperanza, pero que no tenía el capital. Tú no podías ayudarla, no con esa cantidad. Me pediste, me rogaste que te ayudara, que lo hiciera de forma anónima, que nadie lo supiera jamás, especialmente Clara, para no herir su orgullo. Dijiste que Laura no soportaría la vergüenza si se enteraba de la situación de su madre». Hice una pausa, observando cómo cada palabra era un clavo más en el ataúd de su felicidad. Así que lo hice. Moví los hilos. Mi gestor se encargó de todo,
como un inversor silencioso interesado en su proyecto. Y tú te llevaste el mérito. Les dijiste que era un bonus espectacular. Javier dejó escapar un jadeo ahogado. Se apoyó con ambas manos en la encimera, como si las piernas le flaquearan. No podía mirarme. Dios mío, murmuró. Lo siento, papá. Lo siento. Yo solo quería. Querías ayudar. Terminé por él. Querías proteger a tu familia. Lo entiendo. Yo quería lo mismo. Mi mirada se posó de nuevo en Clara, que parecía querer desaparecer. Pero parece que nuestra definición de familia es diferente. Javier se irguió de golpe. Su dolor se transformó en una ira pura y directa. Se giró hacia Clara, y el papel con la transferencia crujió en su puño cerrado. ¿Y tú?, le espetó, su voz temblorosa de rabia. ¿Tú? Recibiendo esto, viviendo aquí, comiendo su comida, con su dinero pagando tus deudas, y atreviéndote a llamarle viejo inútil, a sugerir que es una carga. ¿Tienes alguna idea de lo que es una carga, Clara? ¿Tienes alguna puta idea de la carga que has sido para todos nosotros? Para Laura, que se preocupaba por tus tonterías. Para mí, que tuve que ir a mendigarle ayuda a mi padre para sacarte del agujero. Y para él, que ni siquiera pudo tener el gusto de que le dieras las gracias. Clara estaba llorando ahora, sollozos ruidosos y desesperados, pero ya no provocaban lástima. Parecían la representación teatral de alguien que ha sido pillado en falta. No lo sabía, gimió. Yo no lo sabía. Eso lo hace aún peor, rugió Javier. Significa que tu ingratitud es natural, genuina. Eres buscó la palabra pero no la encontró, o no quiso decirla. Escupió en el suelo, cerca de sus pies. Eres exactamente lo que siempre pensé que eras, una mujer miserable y vanidosa. Javi, basta, imploró Laura intentando agarrar su brazo. Es mi madre. Javier se liberó de su contacto con brusquedad. Y él es mi padre, gritó, señalándome con un movimiento de cabeza. El hombre que nos ha dado todo. El hombre que te dio a ti una boda de cuento de hadas. El que pagó la entrada de vuestro primer piso. El que está ahí, siempre en silencio, sin pedir nada a cambio. Y tú dejaste que ella le escupiera así. Escuchaste y no hiciste nada. Nada, Laura. Laura retrocedió como si la hubiera golpeado. La acusación, justa y terrible, la dejó sin aliento. No tenía defensa. Yo intenté. ¿Intentar qué? ¿Callarla? Es demasiado poco, demasiado tarde. Javier respiró hondo, intentando calmarse, pero el temblor de sus manos delataba la tormenta interior. Quiero que os vayáis, las dos. Un silencio de muerte cayó sobre la cocina. Hasta Clara dejó de llorar. ¿Qué?, balbuceó Laura. Que os vayáis, repitió Javier, con una frialdad glacial. Ahora mismo, haced las maletas y iros. Coged el coche, volved a Madrid, o id a donde queráis, pero salid de esta casa. Javi, no, gritó Laura, aferrándose a su camisa. Por favor, los niños se despertarán. No podemos. Los niños se quedarán conmigo, declaró él, con una firmeza que no admitía réplica. No quiero que estén cerca de esta toxicidad. No ahora. Son mis hijos, protestó Laura, histérica. Y mi padre es mi padre, replicó él. Y hoy has elegido. Has elegido guardar silencio. Has elegido permitir esto. Ahora asume las consecuencias. Clara, de repente, encontró un último vestigio de orgullo. Se secó las lágrimas con furia. Vámonos, Laura, dijo con una voz ronca pero firme. No vamos a rogar donde no nos quieren. Miró a Javier con desdén. Pensarás que eres muy grande, echando a tu mujer y a tu suegra. Pero solo eres un niño que defiende a su papaito. Fue el error final. Javier no dijo nada. Simplemente, dio un paso al frente, cogió el cuchillo que aún estaba sobre la tabla de cortar tomates, y lo clavó con furia en el mármol de la encimera, a escasos centímetros de la mano de Clara. El metal vibró con un sonido agudo y amenazador. Clara lanzó un grito ahogado y retrocedió, aterrada. Sal, dijo Javier, con una voz tan baja y peligrosa, que hasta yo me estremecí. De esta cocina, ahora, y no hables. No digas ni una palabra más, o te juro por Dios, que lo que viene después, no te va a gustar. Clara, blanca como la ceniza, obedeció. Con la cabeza gacha,
Salió tambaleándose de la cocina y subió las escaleras corriendo hacia las habitaciones. Sus pasos resonaron como golpes de tambor. Laura miró a Javier, buscando clemencia, pero solo encontró un muro de hielo. Con un sollozo desesperado, salió corriendo tras su madre. Quedamos solos en la cocina, Javier y yo. El zumbido del frigorífico volvió a llenar el vacío. Él seguía con la espalda towards-me, agarrado al borde de la encimera, con los hombros tensos. Yo me sentía increíblemente cansado, vacío. El sabor de la venganza era ceniza en mi boca. Javier, llamé, suavemente. Él no se volvió. Su espalda se estremeció. Lo siento, papá, murmuró, y su voz estaba cargada de una angustia infinita. Lo siento por todo, por ella, por Laura, por haberte puesto en esta situación, por no haber tenido los cojones de decir la verdad desde el principio. No tienes que disculparte, dije, no por mí. Finalmente se giró. Su rostro estaba pálido, marcado por la fatiga y el dolor. Sus ojos, enrojecidos, me miraron. Sí que tengo, insistió, porque esto es mi culpa. Mi cobardía nos llevó a esto. Señaló la carpeta. Todo esto. Yo debería haber, no sé, algo, cualquier cosa. Elegiste proteger a tu mujer, dije, es comprensible. Pero no a costa de ti, exclamó, golpeándose el pecho con el puño. Nunca a costa de ti. Tú eres mi padre. Las lágrimas que había contenido por fin brotaron. Rodaron silenciosamente por sus mejillas. Era un espectáculo desgarrador, ver a mi hijo, mi niño fuerte y adulto, llorar así por mí, por el dolor que me habían causado. Caminé hacia él. Mis pasos fueron lentos, pesados. Puse una mano en su hombro. Estaba tenso como una roca. Escúchame, Javier, dije mirándole a los ojos. Lo que ha pasado hoy es horrible, pero ha pasado, ahora toca decidir qué hacemos a partir de aquí. Él negó con la cabeza, abrumado. No sé, papá, no sé qué hacer. Los niños, Laura, Dios, los niños. Los niños son lo primero, afirmé con firmeza. Siempre. Lo que sea que pase entre tú y Laura, es cosa vuestra. Tendréis que hablarlo, con calma, con tiempo. Pero ahora el daño está hecho. Ellas se irán. Es lo correcto. ¿Y tú? Preguntó él, con voz de niño. ¿Tú te irás también? ¿Nos dejarás? Su pregunta me partió el alma. En su voz había un miedo genuino a quedarse solo, a perderme. No, respondí, apretando su hombro. No, hijo, yo me quedo. Si me lo pides, me quedo. Pero no como un lastre, no como un estorbo. Me quedo como tu padre, y como el abuelo de mis nietos, nada más, y nada menos. Javier asintió, tragando saliva. Las lágrimas seguían fluyendo. Por favor, susurró, quédate, no me dejes solo con esto. No te dejaré, prometí. En ese momento, un pequeño sonido nos hizo volvernos hacia la puerta de la cocina. En el umbral, descalzo y con su pijama de Superman, estaba Lucas, mi nieto de 8 años. Su pelo estaba alborotado por el sueño, y se frotaba los ojos con los puños. Nos miró a los dos, a su padre llorando, a mí con la mano en su hombro, a los papeles esparcidos por el suelo, a la bolsa de helados derramada. Papá, dijo con una vocecita somnolienta y preocupada. Abuelo, ¿por qué lloras? ¿Pasó algo malo? Javier y yo nos miramos. La inocencia de esa pregunta, en medio del desastre que habíamos creado los adultos, era como un rayo de luz en la más oscura de las tormentas. El corazón se me encogió. La revelación había terminado. La confrontación, también. Ahora comenzaba lo más difícil, recoger los pedazos. Y teníamos que hacerlo frente a los ojos inocentes y confusos de un niño que solo quería saber por qué su padre lloraba. Javier se secó las lágrimas con la manga de la camisa e intentó forzar una sonrisa. No, cariño, mintió, y su voz sonó rasposa. No ha pasado nada malo. Ven aquí. Lucas avanzó titubeante y se abrazó a la pierna de su padre. Javier lo rodeó con el brazo, apretándolo contra sí. Yo miré la escena, mi hijo y mi nieto unidos. Miré los restos de la felicidad rota esparcidos por la cocina. Miré hacia el pasillo, por donde habían huido Laura y Clara. Y supe, con una certeza absoluta y dolorosa, que las vacaciones habían terminado, y que la vida
La real, con toda su crudeza y su dolor, acababa de comenzar de nuevo. La tensión en la cocina se disipó, reemplazada por un peso denso y agotador. Lucas, aferrado a la pierna de su padre, miraba con ojos enormes y confusos, captando la electricidad emocional que aún vibraba en el aire. Los helados se derretían en un charco pegajoso en el suelo, una metáfora absurda y perfecta de la felicidad que se había deshecho. «Vamos, soldado», dijo Javier, con una voz que intentaba ser firme, pero que aún temblaba levemente. Levantó a Lucas en brazos, aferrándose a él como a un ancla. «Es hora de un helado de emergencia. Abuelo, ¿puedes?», asentí, entendiendo. Él necesitaba un momento a solas con su hijo, un paréntesis de normalidad en medio del caos. Mientras Javier sacaba un par de helados del congelador, ignorando los derretidos, y se sentaba con Lucas en el sofá del salón, yo me quedé en la cocina. Escuché los sollozos apagados y el ruido de maletas arrastrándose desde el piso de arriba. Clara y Laura se estaban yendo. El sonido debería haberme llenado de satisfacción, pero solo sentía una profunda y amarga tristeza. Recogí los papeles esparcidos, la carpeta que lo había cambiado todo. Cada hoja era un recordatorio no solo de mi dinero, sino de mi silencio, de mi complicidad en la mentira que había alimentado el monstruo del desprecio de Clara. Yo también tenía culpa. De pronto, el sonido de un coche arrancando con furia rasgó la tarde. Un portazo violento, el chirrido de neumáticos sobre la gravilla, y luego, el silencio. Se habían ido. Javier apareció en el umbral de la cocina, con Lucas ya durmiéndose de nuevo en sus brazos, agotado por las emociones y el azúcar. «Se han ido», dijo sin inflexión alguna. Era un hecho, no un alivio. «Sí», confirmé. «Voy a acostarle», murmuró, refiriéndose a Lucas. Luego bajamos, y hablamos. Mientras subía las escaleras, me dirigía al salón. La luz del atardecer comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, bañando la estancia en una luz melancólica y hermosa. Me senté en el sofá, sintiendo el peso de mis 78 años como nunca antes. La casa, ahora silenciosa de verdad, parecía enorme y vacía. Al rato, Javier bajó. Se había lavado la cara, pero sus ojos aún estaban hinchados y rojos. Se dejó caer en el sofá a mi lado, hundiendo la cabeza entre las manos. «Dios, papá, ¿qué he hecho?», susurró. «Lo que tenías que hacer», dije, aunque en el fondo me preguntaba lo mismo. «He echado a mi mujer, a la madre de mis hijos». Alzó la mirada desesperado. «¿Y ahora qué? ¿Cómo se lo explico a Martina cuando se despierte? ¿Cómo reconstruyo esto?». «No tienes que reconstruir nada solo», respondí con firmeza. «Estoy aquí». «Pero no deberías estar en medio de este desastre», exclamó, frustrado. «Deberías, no sé, disfrutar de tu jubilación, leer, viajar, no lidiar con las dramas de tu hijo». «Eres mi hijo», repliqué como si eso lo explicara todo, y para mí, así era. En ese momento de doloroso silencio, sonó el timbre de la puerta principal. Un timbre agudo, insistente. Javier y yo nos miramos, alarmados. ¿Quién podía ser? No esperábamos a nadie. Se habría olvidado Clara de algo. Habría vuelto Laura, arrepentida. Javier se levantó, con el ceño fruncido. «Quédate aquí, papá». Cruzó el salón y abrió la puerta de entrada. Yo desde el sofá no podía ver quién era, pero sí la reacción de Javier. Su cuerpo se tensó de inmediato. No dijo hola ni quién es. Se quedó mudo, rígido, bloqueando la entrada. «Javier», dijo una voz desde el exterior. Una voz femenina grave, serena, y con un deje de autoridad que traspasó la distancia hasta mis oídos. Hace mucho tiempo. No era Clara. No era Laura. «¿Tú?», fue lo único que acertó a decir Javier. Su tono era una mezcla de incredulidad absoluta y... ¿temor? «Sí. Yo. ¿Vas a dejarme pasar? Hace calor fuera». Javier, como movido por un resorte, se apartó. Y entonces, la mujer entró en el salón. Y el mundo se detuvo. Era alta, esbelta, vestida con un traje pantalón de lino color crema, impecable, que gritaba elegancia y dinero. Llevaba el cabello negro, con algunas hebras plateadas, recogido en un moño severo, que acentuaba unos pómulos altos y una mandíbula fuerte. Su piel estaba bronceada por el sol, y en sus manos llevaba unos finos guantes de cuero
y un bolso que reconocí al instante. Era de una marca que solo los estratos más altos de la sociedad podían permitirse. Pero no era su apariencia lo que me dejó sin aliento. Era su rostro. Un rostro que no había visto en casi 40 años, pero que estaba grabado a fuego en mi memoria. Un rostro que pertenecía a otro tiempo, a otra vida, a un amor que creí muerto y enterrado bajo capas y capas de deber, familia y tiempo. Elena Montenegro. Mi exmujer, la madre de Javier, la mujer de la que me divorcié en el año 89, de la forma más brutal y dolorosa, después de que ella, impulsada por una ambición que yo no podía seguir, nos abandonara a ambos para perseguir una carrera despiadada en el mundo de las finanzas internacionales. La mujer a la que, según los rumores, le había ido tan bien que se había convertido en una leyenda, en un fantasma del que se hablaba en susurros en los círculos de poder. Javier seguía paralizado en la entrada, blanco como la pared. Yo no podía moverme, mis pulmones se negaban a funcionar. Era como si un fantasma hubiera cruzado el umbral, pero un fantasma de carne y hueso, impecablemente vestido y con una presencia que llenaba la habitación por completo. Ella me miró. Sus ojos del color del whisky, los mismos que había heredado Javier, me recorrieron de arriba a abajo, sin sorpresa, como si hubiera esperado encontrarme exactamente ahí. Una esquirla de algo. Nostalgia, tristeza, triunfo, cruzó su mirada, demasiado rápido para atraparla. Arturo dijo, y mi nombre en sus labios sonó como un eco de otra vida. Sigues teniendo buena planta. No supe qué decir. Mi mente era un torbellino de preguntas imposibles. ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo nos había encontrado? ¿Por qué ahora después de 4 décadas de silencio absoluto? Fue Javier quien rompió el hechizo, con una voz que era un hilillo de lo que era normalmente. ¿Qué haces aquí, madre? La palabra madre sonó forzada y extraña en su boca. Elena sonrió, una sonrisa pequeña y calculada que no llegó a sus ojos. ¿Qué manera de recibir a una madre que no ve a su único hijo en cuánto? ¿15 años? La última vez fue en aquella incómoda cena en Madrid, creo. Su tono era ligero, pero cada palabra era un dardo envenenado. He estado viajando, estaba en Marrakech, y luego de repente, sentí la necesidad de verte, de verlos a ambos. Su mirada volvió a posarse en mí. Los rastros digitales son maravillosos, ¿sabes? Un alquiler de lujo en una zona exclusiva, a nombre de Arturo Montenegro. No fue difícil dar con la dirección. ¿Nos has estado espiando?, preguntó Javier, con un deje de horror. No lo llames espiar, llámalo interés familiar, respondió ella, quitándose los guantes con movimientos pausados y deliberados. Sus manos estaban perfectamente cuidadas, con una sortija de un zafiro azul oscuro que era del tamaño de una nuez. Y vaya, parece que llegó en un momento interesante. Su olfato para el drama, para la debilidad, siempre había sido excepcional. Sus ojos barrieron la estancia, captando los restos del helado, la tensión palpable, la ausencia de Laura y los niños. Problemas conyugales, Javier, lo siento mucho, aunque por lo que recuerdo, los Montenegro no tenemos mucha suerte en el amor. ¿Verdad, Arturo? Su sarcasmo era un cuchillo afilado. Javier apretó los puños. No tienes derecho a venir aquí y... ¿Y qué? ¿Preguntar por mi familia? Cortó ella alzando una ceja perfectamente delineada. Creo que tengo todo el derecho del mundo. Después de todo soy tu madre. Y... hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras se asentaran, la principal accionista de Montenegro e Hijos. El aire fue expulsado de mis pulmones como si me hubieran golpeado. ¿Qué? Logré articular, levantándome del sofá. Mis piernas temblaban. Imposible, dijo Javier, negando con fuerza. La empresa es nuestra, de papá y mío. Él es el accionista mayoritario. Yo tengo un 30%. ¿De verdad? Elena sacó del bolso un sobre de fina vitela. Revisa tus memorándums, hijo, y los tuyos, Arturo. Hace 18 meses, una sociedad fantasma con sede en Luxemburgo comenzó a comprar paquetes accionariales de forma silenciosa, a través de varios testaferros. Pequeños porcentajes, aquí y allá. Nada alarmante. Hasta que, hace 3 meses, superaron tu participación, Arturo. Me miró y por fin vi abiertamente el triunfo en sus ojos. Yo soy esa sociedad. Y ahora mismo,
Poseo el 51% de la empresa que fundaste con tu sudor. Nuestra empresa. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Me apoyé en el respaldo del sofá, mareado. Montenegro e hijos. La constructora que había fundado desde cero, el fruto de toda mi vida de trabajo, el legado que quería dejarle a Javier, era suya, de ella, de la mujer que lo había abandonado todo. ¿Por qué?, jadeó Javier, que parecía al borde de un ataque de pánico. ¿Por qué harías algo así? Porque puedo, respondió ella, con una simpleza aterradora, y porque siempre supe que acabarías necesitándome, Javier. Él señaló hacia mí con desdén. Te dio una empresa pequeña, familiar, cómoda. Yo te puedo dar un imperio. Pero para eso, hay que limpiar la casa primero. ¿Limpiar?, pregunté, encontrando por fin mi voz que sonó ronca y antigua. Elena me miró con lástima, la peor de todas las emociones. Sí, Arturo, limpiar, empezando por ti. Eres un sentimental, un blando. Te aferras al pasado, a una idea de familia que es conmovedora, pero terriblemente ineficiente. Esta pequeña crisis doméstica lo demuestra. Hizo un gesto despectivo abarcando la casa. Una empresa no se dirige con el corazón, se dirige con la cabeza, y con el poder, y yo tengo ambas cosas. Se acercó a Javier, que retrocedió instintivamente. Tu mujer te ha sido infiel, ¿verdad?, preguntó, con una crudeza que nos dejó helados a ambos. ¿Te cómo?, tartamudeó Javier, destrozado. Porque es evidente, por la forma en que hablas de ella, por la rabia que no es solo por lo de hoy. He visto los informes. Tiene un amante, Javier. Un socio de ese estudio de diseño con el que trabajan. Llevan meses. Dejó caer la bomba con la tranquilidad de quien comenta el tiempo. ¿Ves? Sentimentalismo. Debilidad. Si hubieras tenido el poder, la información, esto no te habría pillado por sorpresa. Habrías estado preparado. Habrías contraatacado. Javier se desplomó en el sillón más cercano, hundiendo el rostro en las manos. No lloraba. Parecía roto. La revelación sobre Laura, sumada a la aparición y las palabras de su madre, era demasiado. Elena se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó levemente, pero no por compasión, sino por piedad. Y tú, Arturo, mi viejo lobo de mar, te has ablandado, te has conformado con ser el abuelito que paga las vacaciones. Sacudió la cabeza. Es una pena. El Arturo que yo conocí, ese habría devorado a una mujer como Clara antes de que abriera la boca. Ese no se habría escondido detrás de transferencias anónimas. Ese tomaba lo que quería. Ese Arturo se murió cuando tú te fuiste, espeté, con más amargura de la que había sentido en años. Ella sonrió, una sonrisa triste y fría. No, solo se durmió, y yo he venido a despertarlo, a los dos. Miró a su hijo, luego a mí. Tenéis 24 horas para decidir si queréis seguir jugando a los negocios con vuestra empresa familiar, o si queréis subiros al tren que yo voy a conducir, un tren que va a destrozar a toda esa gente mezquina que se ha reído de vosotros, empezando por esa, Clara, y terminando por la frívola de tu mujer, Javier. Se acercó a la mesa y dejó caer una tarjeta de visita blanca y sobria, con solo un nombre y un número de teléfono. Mi jet está en el aeropuerto de Almería. Mañana a esta hora despega, con o sin vosotros. Se dirigió hacia la puerta, se colocó los guantes. Pensadlo, el mundo es de los despiadados, hijos míos, siempre lo ha sido. Y por fin, tenéis la oportunidad de serlo. Y con eso, salió. La puerta se cerró tras ella con un clic suave y definitivo. El silencio que dejó fue ensordecedor. Javier y yo nos miramos, a través de la habitación, dos hombres hechos añicos por la misma mujer, en dos épocas diferentes de sus vidas, y ahora unidos de nuevo por su tsunami particular. La revelación sobre Laura era un golpe bajo, un dolor nuevo y feroz para Javier. La noticia de que nuestra empresa ya no era nuestra era un terremoto que amenazaba con llevarse los cimientos de mi identidad. Pero lo más increíble, lo más épico e inesperado, era la oferta misma, oscura, retorcida, diabólica. Una alianza con el diablo, nuestra diablo. Javier rompió el silencio, su voz un susurro ronco y cargado de un miedo nuevo y antiguo a la vez. ¿Qué hacemos, papá? Ya no éramos un padre y un hijo tratando de superar una crisis familiar. Éramos dos socios, dos Montenegro, al borde del abismo,
con el espectro de Helena ofreciéndonos las alas para volar, o para arder. Y yo, Arturo Montenegro, el viejo inútil, tenía 24 horas para decidir si quería volver a ser el lobo que fui una vez. La noche había caído por completo. Fuera, las olas seguían golpeando los acantilados, pero ahora sonaban diferentes. Ya no sonaban a consuelo, ni a indiferencia. Sonaban a un redoble de tambores de guerra. ¿Te ha conmovido el viaje de Arturo? ¿Crees que Javier y él aceptarán la oscura oferta de Helena, o encontrarán su propio camino hacia la redención? La historia de la familia Montenegro está lejos de terminar. Los secretos del pasado, las traiciones del presente y el futuro de una empresa en juego, todo está por decidir. Si este video llega a 10.000 likes, contaré la parte 2 de esta historia, que es aún más loca todavía. Suscríbete y ve esta historia que está apareciendo ahora mismo en pantalla.